Realmente debería haber escuchado las advertencias sobre mi nuevo novio, y ahora sé por qué nadie habla de su mejor amigo desaparecido. Todo empezó de la forma más típica y absurda. Nos conocimos en una fiesta de un amigo en común, rodeados de risas y música tan fuerte que apenas podía escuchar mis propios pensamientos. Él parecía el tipo de chico que todas quieren conocer, encantador, seguro de sí mismo y con una sonrisa que te hacía olvidar el mundo. Yo caí rendida, obviamente. Jamás pensé que esa noche sería el inicio de algo que poco a poco me consumiría desde adentro. Al principio, todo era perfecto. Me hacía sentir especial, como si yo fuera la única persona que importara. Me enviaba mensajes todo el día, se preocupaba por cómo me sentía y siempre encontraba el modo de sorprenderme. Hasta me traía mi café favorito sin que yo tuviera que pedirlo. La manera en que me miraba me hacía sentir que podía confiar en él ciegamente. Qué ingenua fui. Mis amigas no estaban tan convencidas. Al principio pensé que era pura envidia. Se quejaban de que él siempre quería saber dónde estaba, con quién hablaba y qué hacía a cada momento. Yo lo veía como interés genuino, como una señal de que le importaba. Pero, ahora que lo pienso, sí era raro cómo aparecía en lugares donde jamás mencioné que estaría. En su momento, lo atribuía a coincidencias o pura suerte. Ahora me doy cuenta de que ya me estaba vigilando sin que yo lo supiera. Una vez, mientras estábamos en mi casa, su teléfono sonó. Él se apresuró a tomarlo y se alejó para contestar. Al regresar, su semblante cambió por completo, como si algo oscuro se hubiera apoderado de él. Me miró fijamente, con una intensidad que me hizo estremecer, y me preguntó con voz fría si había estado hablando con alguno de mis ex. Me reí, pensando que era una broma, pero su expresión permaneció imperturbable. Sentí un nudo en el estómago. Nunca antes alguien me había mirado así. Pasaron los días y sus preguntas se volvieron más frecuentes, más insistentes. Quería saberlo todo, quién me había escrito, por qué me había demorado tanto en responder un mensaje y hasta con quién había soñado la noche anterior. Pensé que era celoso, tal vez inseguro, pero nada grave. Justifiqué su comportamiento diciendo que era su forma de demostrar amor. Qué equivocada estaba. Mis amigas insistían en que algo no cuadraba. Una de ellas mencionó haberlo visto hablando con alguien en un callejón detrás de un bar, en plena discusión, como si se conocieran de antes. Yo lo negué todo, defendí su nombre como si fuera el mejor hombre del mundo. Tenía una habilidad especial para hacerme sentir que él era el único que me entendía. Me alejé de mis amigas, pensando que no querían verme feliz. Recuerdo una noche en particular. Estábamos caminando por el parque y me abrazó con fuerza, susurrándome al oído que siempre estaría a mi lado, que nunca permitiría que alguien me hiciera daño. En ese momento sonó tan dulce, tan protector. Pero ahora que lo recuerdo, su voz tenía un matiz de posesión, como si en lugar de cuidarme estuviera marcando su territorio. Me estremecí involuntariamente al recordarlo. Debería haber escuchado las advertencias. Debería haber prestado atención a esas señales que ignoré tan descaradamente. Pero ya era demasiado tarde. Estaba atrapada en su red, y ni siquiera me había dado cuenta. Con el tiempo, su encanto empezó a mostrar grietas. Ya no era solo celoso, se estaba volviendo controlador. Al principio, pensé que exageraba. ¿Quién no quiere saber con quién hablas? Pero sus preguntas dejaron de ser curiosidad y se convirtieron en un interrogatorio diario. Cada llamada que recibía o mensaje que enviaba lo alteraba. Me pedía explicaciones como si le debiera cada segundo de mi tiempo. Recuerdo una tarde en la que salí con una amiga de la universidad. Apenas llegué al café, mi teléfono no paraba de sonar. Era él, preguntando dónde estaba, con quién y cuánto tiempo pensaba quedarme. Le respondí tranquila, intentando no darle importancia. Pero cuando vio una foto en redes sociales donde salíamos riendo, cambió por completo. Me acusó de coquetear con el camarero, de buscar atención. Me hizo sentir culpable por disfrutar de una simple salida. Empecé a ceder, a darle explicaciones para evitar discusiones. Le mandaba mensajes constantemente, fotos de dónde estaba, de lo que hacía. Lo veía como una manera de tranquilizarlo, de demostrarle que no tenía nada que ocultar. Pero no importaba cuánto intentara complacerlo, siempre encontraba una razón para dudar de mí. Era agotador. Una noche, mientras cenábamos en su casa, noté que su actitud era diferente. Estaba callado, pensativo. Le pregunté si todo estaba bien y simplemente asintió sin mirarme a los ojos. Al terminar, me ofrecí a lavar los platos. Fue entonces cuando vi su teléfono sobre la mesa, desbloqueado.
Una notificación llamó mi atención, un mensaje de alguien llamado E. La curiosidad me venció y miré de reojo. El mensaje decía, ¿ya le contaste? El corazón me dio un vuelco, pero no dije nada. Esperé a que se relajara y mencioné casualmente si tenía nuevos amigos de los que no me había hablado. Me miró con una sonrisa tensa y respondió que no, que yo conocía a todos los importantes. Algo en su tono me heló la sangre. Sentí que mentía, pero no tenía pruebas, solo una corazonada. Desde ese día, su comportamiento se volvió más errático. Pasaba de ser dulce y atento a volverse frío y distante sin previo aviso. Había momentos en los que parecía perderse en sus pensamientos, su mirada se volvía oscura, casi vacía. Una noche, mientras veía su reflejo en la ventana, me pareció ver una expresión que no reconocí, como si detrás de esa cara familiar hubiera alguien más. Empecé a tener pesadillas. Soñaba que me seguía por calles oscuras, que me observaba desde las sombras. Despertaba agitada, con la sensación de que alguien me vigilaba incluso en mi propia casa. Intenté racionalizarlo, decirme que eran solo sueños, producto de mi imaginación. Pero esa sensación de estar siendo observada no desaparecía. A medida que las semanas pasaban, sus secretos empezaron a afectarme. Se ausentaba sin explicación, apagaba su teléfono por horas y, cuando reaparecía, daba excusas vagas. Si le preguntaba, se ponía a la defensiva, acusándome de ser desconfiada. Yo terminaba pidiendo perdón, sintiéndome culpable por dudar de él. Era un juego mental que sabía jugar demasiado bien. Un día, decidí visitarlo sin avisar. Al llegar, noté que las cortinas estaban cerradas, algo inusual en él. Toqué la puerta, pero no hubo respuesta. Justo cuando iba a irme, escuché voces dentro. Reconocí su tono, pero el otro era más agudo, como si estuviera discutiendo con alguien. Me acerqué a la ventana, intentando escuchar mejor, pero justo en ese momento el sonido se apagó. El silencio fue tan repentino que sentí un escalofrío. Al abrir la puerta, su rostro reflejaba sorpresa, pero no la de alguien feliz de ver a su pareja. Era más bien como si hubiera sido atrapado haciendo algo indebido. Me dio una excusa torpe, diciendo que estaba viendo un vídeo en su teléfono. Intenté convencerme de que tenía sentido, pero algo en sus ojos me decía que mentía. Esa noche no pude dormir. Empecé a cuestionarme todo. ¿Quién era realmente? ¿Con quién hablaba en secreto? ¿Por qué actuaba como si ocultara algo? Las dudas me carcomían y, aunque intenté ignorarlas, sabía que las respuestas no serían nada agradables. A medida que los días pasaban, la incertidumbre empezó a consumir cada uno de mis pensamientos. Lo peor de todo era esa sensación constante de estar siendo vigilada. Al principio pensé que era paranoia, pero luego comencé a notar cosas que simplemente no tenían explicación. Mi teléfono se apagaba sin motivo, recibía llamadas de números desconocidos que colgaban al contestar y, en más de una ocasión, sentí que alguien me seguía cuando volvía a casa. Una tarde, decidí enfrentar mis sospechas. Revisé sus redes sociales buscando pistas, cualquier cosa que confirmara o desmintiera mis dudas. Todo parecía normal, hasta que encontré una foto antigua donde aparecía con un grupo de amigos que no conocía. Lo extraño no era la imagen en sí, sino los comentarios. Varios mencionaban a alguien llamado Elliot, pero él nunca me había hablado de ningún Elliot. Y lo más inquietante fue que uno de los comentarios decía, no puedo creer que sigas con esto después de todo lo que pasó. Quise preguntar, enfrentarlo, pero sabía que solo negaría todo y me haría sentir como una loca. Así que guardé silencio, esperando encontrar más piezas de ese rompecabezas oscuro. Mientras tanto, él seguía alternando entre su fachada de novio perfecto y esos momentos en los que se perdía en sus pensamientos, ausente, como si estuviera lidiando con algo demasiado grande para compartir. Mis amigas notaron mi preocupación y me sugirieron alejarme de él. Me dijeron que no era normal sentirse tan angustiada en una relación, que alguien que te ama no te haría vivir en un constante estado de alerta. Pero yo seguía aferrada a la idea de que había una explicación, que todo tenía sentido si lograba entender qué estaba ocurriendo. El punto de quiebre llegó una noche en la que decidí quedarme en su casa. Se había quedado dormido temprano, y mientras lo observaba, noté que hablaba en sueños. Al principio, susurraba cosas incomprensibles, pero luego mencionó un nombre, Elliot. Mi piel se erizó. ¿Quién era esa persona y por qué no me había hablado de él? Decidí no dormir. En su lugar, me quedé observándolo, buscando señales, algo que confirmara mis sospechas. Cerca de las 3 de la madrugada, su teléfono vibró.
Me asomé y vi un mensaje que decía, no puedo seguir cubriéndote. Esto se está saliendo de control. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que temí despertarlo. Quise abrir el mensaje, pero tenía un código de seguridad. ¿Qué estaba ocultando? Al día siguiente, fingí normalidad. Incluso me esforcé por parecer relajada y feliz. No podía arriesgarme a que sospechara de mis dudas. Durante el desayuno, mencioné casualmente si alguna vez había conocido a alguien llamado Elliot. La forma en que dejó caer el tenedor fue suficiente respuesta. Sus ojos se llenaron de pánico durante un segundo antes de que su expresión volviera a la calma. Sonrió y dijo que no conocía a nadie con ese nombre. Yo asentí fingiendo creerle, pero su reacción lo había delatado. Ese día decidí investigar por mi cuenta. Busqué en internet y revisé redes sociales sin éxito. Nadie con el nombre de Elliot parecía estar relacionado con él. Fue entonces cuando recordé la foto antigua y volví a revisar los comentarios. Noté que uno de los perfiles que mencionaban a Elliot estaba activo. Sin pensarlo, envié un mensaje directo preguntando quién era. Horas después, recibí una respuesta: si estás con él, aléjate antes de que sea demasiado tarde. Mi piel se heló. Pedí más explicaciones, pero el usuario me bloqueó al instante. Me quedé mirando la pantalla, sin saber qué pensar. Todo lo que creía saber sobre él empezó a desmoronarse. ¿Quién era realmente? ¿Qué había hecho para que alguien advirtiera a una desconocida de esa manera? Esa noche, mientras intentaba dormir, no dejaba de pensar en ese mensaje. Mi mente corría a 1000 por hora, creando teorías cada vez más oscuras. ¿Y si estaba involucrado en algo peligroso? ¿Y si había cosas sobre su pasado que podrían ponerme en riesgo? La idea me aterrorizó, pero no podía escapar, no todavía. Necesitaba saber la verdad. Pero la verdad a veces es peor de lo que uno puede imaginar. No podía dejar de pensar en ese nombre. Elliot. Era como una espina clavada en mi mente, un enigma que necesitaba resolver. Empecé a revisar todo lo que tenía que ver con él: fotos, publicaciones antiguas, incluso viejos mensajes que en su momento no me parecieron relevantes. Nada. Era como si Elliot no existiera, al menos no en el mundo digital. Decidí que la única forma de obtener respuestas era preguntar directamente. Pero no a él, sino a quienes estuvieron en su vida antes de conocerme. Recordé que mencionó haber tenido un grupo de amigos en su antigua ciudad. Busqué en redes sociales hasta encontrar a uno de ellos, alguien llamado Daniel, que aparecía en varias fotos junto a él. Le escribí con una excusa casual, fingiendo que necesitaba ayuda para organizarle una sorpresa. Sabía que era arriesgado, pero estaba desesperada. Para mi sorpresa, Daniel respondió rápidamente. Fue amable al principio, recordando anécdotas y describiéndolo como el chico carismático que conocí. Pero cuando mencioné a Elliot, el tono cambió. Tardó varios minutos en responder, y lo que escribió me dejó helada. No sabía que seguía usando ese nombre. Esa frase se quedó grabada en mi mente. ¿Ese nombre? ¿Qué quería decir con eso? Le pregunté a qué se refería, pero solo respondió que era mejor que hablara directamente con él, que había cosas del pasado que no le correspondía contar. Antes de que pudiera pedir más explicaciones, Daniel dejó de responder. Lo intenté de nuevo, pero me bloqueó. Mi corazón latía a 1000 por hora. ¿Era posible que me hubiera mentido incluso sobre su nombre? ¿Qué más había inventado? Sentí como la desconfianza empezaba a envenenarlo todo. Recordé su reacción al escuchar ese nombre, la forma en que su expresión se transformó en puro pánico. ¿Quién era realmente la persona que creía conocer tan bien? Las piezas no encajaban. Estaba claro que había algo turbio en su pasado, algo que todos parecían evitar mencionar. Recordé la advertencia que recibí en redes sociales: si estás con él, aléjate antes de que sea demasiado tarde. Esa frase resonaba en mi cabeza, llenándome de miedo. Intenté actuar normal. Salí con él, reí en sus chistes y fingí no notar las sombras en su mirada. Pero empecé a prestar más atención, a observarlo con otros ojos. Noté cómo evitaba ciertos temas, como siempre tenía una respuesta rápida y convincente ante cualquier pregunta. Estaba tan acostumbrado a mentir que lo hacía sin esfuerzo. Una noche, mientras dormía a mi lado, revisé su billetera. Me sentía sucia haciéndolo, como si estuviera traicionando su confianza, pero ya no podía permitirme dudar. Encontré lo usual: tarjetas de crédito, algunos billetes, y luego algo que me heló la sangre. Detrás de una de sus tarjetas, doblada cuidadosamente, había una vieja foto. Era él, mucho más joven,
con un grupo de personas que no reconocía. Todos sonreían menos él. En la parte trasera, en letras borrosas, había un nombre escrito, Elliot. Me sentí mareada. No podía procesar lo que estaba viendo. Él era Elliot. O al menos lo había sido en algún momento de su vida. Pero entonces, ¿por qué ocultarlo? ¿Qué había hecho para necesitar cambiar de identidad? Mi mente se llenó de posibilidades, cada una más aterradora que la anterior. A la mañana siguiente, intenté actuar como si nada hubiera pasado. Pero todo se sentía diferente. Cada gesto, cada palabra suya parecía ensayada, manipuladora. Me di cuenta de que nunca lo había conocido realmente. Había estado enamorada de una ilusión, de un personaje que él mismo había creado. Intenté recordar si alguna vez había mencionado algo de su pasado, pero todo era tan vago, tan calculado. Apenas sabía cosas superficiales, historias sin detalles. Era como si su vida hubiera empezado el día que nos conocimos. Todo lo demás era una sombra. Por primera vez desde que comenzó nuestra relación, sentí miedo. Un miedo real, profundo, que me decía que estaba en peligro. Que la persona a la que amaba no existía, que todo había sido una mentira cuidadosamente construida. Pero no podía enfrentarlo, no todavía. Necesitaba saber más, descubrir quién era realmente antes de tomar cualquier decisión. Esa noche, mientras me abrazaba susurrando que siempre estaría conmigo, sentí un escalofrío. Porque ya no podía confiar en nada de lo que salía de su boca. Porque, en el fondo, sabía que estaba durmiendo junto a un desconocido. Después de esa noche, ya no pude mirarlo de la misma manera. Cada gesto, cada palabra suya me parecía cuidadosamente calculada. La duda se convirtió en paranoia. Me obsesioné con descubrir quién era realmente, qué ocultaba. Ya no era solo por curiosidad, sino por necesidad. Sentía que mi seguridad dependía de ello. Decidí escarbar más profundo. Recordé que una vez me había mencionado el nombre de su antigua escuela. Me tomó un tiempo, pero logré encontrar el grupo de exalumnos en redes sociales. Al revisar las fotos, lo vi, más joven pero inconfundible. Estaba rodeado de amigos, sonriendo como siempre. Pero lo que me llamó la atención fue la ausencia de comentarios de alguien llamado Elliot. Sin embargo, al mirar con más detenimiento, noté que había una figura que aparecía a su lado en casi todas las imágenes, pero su rostro siempre estaba parcialmente oculto, de espaldas o cortado por el encuadre. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Tenía que ser él. Decidí buscar en otros perfiles de sus amigos de aquella época. Me tomó horas, pero finalmente encontré una foto donde se veía claramente al chico. Era delgado, de cabello oscuro y mirada seria, casi sombría. El pie de foto era simple, Elliot y él, inseparables. ¿Por qué nunca mencionó a su mejor amigo? ¿Qué había pasado entre ellos? La sensación de que algo terrible había ocurrido empezó a perseguirme. Y lo peor era que parecía ser un secreto que nadie quería recordar. En mi obsesión, comencé a preguntar a sus conocidos más cercanos, tratando de obtener información sin despertar sospechas. La mayoría de ellos simplemente cambiaban de tema o se ponían tensos cuando mencionaba el nombre de Elliot. Pero uno, después de mucho insistir, murmuró algo que me dejó helada: no deberías andar preguntando por él, nadie quiere hablar de ese accidente. ¿Accidente? La palabra se quedó grabada en mi mente, repitiéndose una y otra vez. Intenté obtener más detalles, pero él se negó a decir nada más y terminó la conversación bruscamente. Decidí investigar por mi cuenta y busqué en periódicos locales sobre accidentes en la época en que ellos eran adolescentes. Lo que encontré me dejó sin aliento. Había un artículo sobre un accidente trágico en el que un joven llamado Elliot había muerto. Decían que había caído desde un edificio en construcción. La policía lo catalogó como un accidente desafortunado, pero el informe mencionaba algo inquietante: el testimonio de un amigo que estaba con él en ese momento, quien afirmó que Elliot no cayó solo, que alguien más estaba allí, alguien que se fue sin pedir ayuda. No mencionaban nombres, pero no necesitaba más detalles. Sabía que había sido él. Mi novio estuvo ahí cuando Elliot murió y jamás me habló de eso. ¿Por qué ocultarlo si había sido un accidente? A menos que no lo hubiera sido. Esa noche, me enfrenté a él. No de forma directa, porque sabía que lo negaría todo. En su lugar, mencioné casualmente que había visto fotos antiguas y que quería saber más sobre sus amigos de la adolescencia. Su mirada cambió al instante. Me observó con una expresión que nunca había visto antes, una mezcla de sorpresa y amenaza. Me dijo que no tenía nada interesante que contar,
que había perdido contacto con todos ellos. Pero su tono fue tan frío que me dejó helada. No pude dormir. Me quedé repasando mentalmente todo lo que sabía, todas las piezas del rompecabezas. La sombra de Elliot parecía seguirnos a todas partes, incluso después de muerto. Ya no sabía si estaba siendo paranoica o si realmente corría peligro al estar con él. Pero algo dentro de mí gritaba que debía seguir investigando, aunque el miedo me paralizara. Empecé a tener la sensación de que él sabía que estaba buscando respuestas. Se volvió más controlador, más paranoico. Ahora era él quien me observaba, quien hacía preguntas constantes sobre mi día, mis salidas, mis conversaciones. Parecía estar un paso adelante, como si supiera cada movimiento que hacía. Llegué a pensar que había encontrado la forma de espiar mi teléfono o mis redes sociales. Todo se volvió oscuro. La relación que alguna vez me hizo sentir tan amada ahora se había transformado en una prisión. Ya no podía distinguir sus palabras sinceras de sus manipulaciones. A veces me preguntaba si alguna vez me quiso realmente o si todo había sido parte de su juego retorcido. Pero una cosa era segura, estaba jugando con fuego, y no sabía cuánto tiempo más podría hacerlo sin quemarme. Tenía que saber la verdad sobre Elliot, sobre el accidente, sobre él. Aunque eso significara enfrentarme a sus demonios, o al mismo demonio. El nombre de Elliot comenzó a perseguirme como un susurro maldito. No importaba cuánto intentara enfocarme en otras cosas, siempre volvía a él, a su muerte, al accidente que mi novio nunca mencionó. La intriga se convirtió en obsesión. Necesitaba respuestas, pero sabía que no las obtendría de él. Tendría que buscarlas en el único lugar donde todo había comenzado, en su ciudad natal. Planeé el viaje con cuidado. Le dije que visitaría a una amiga que vivía fuera de la ciudad para que no sospechara. Me dolía mentir, pero tenía que hacerlo. Si descubría que estaba investigando, no sabía de lo que sería capaz. Esa mirada fría y calculadora seguía apareciendo en mis pesadillas, persiguiéndome incluso en mis sueños. Al llegar, el ambiente de ese lugar me resultó extraño, como si estuviera atrapado en el tiempo. Todo parecía detenido, como si la tragedia de Elliot hubiera dejado una cicatriz en la ciudad. Me dirigí a la escuela donde ambos estudiaron, esperando encontrar alguna pista. El edificio estaba viejo y descuidado, pero al entrar, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Cuántas veces habrían caminado por esos pasillos juntos? ¿Qué secretos ocultaban esas paredes? Encontré el anuario del año en que ocurrió el accidente. Pasé las páginas con cuidado hasta llegar a las fotos grupales. Ahí estaban, uno al lado del otro. Mi novio sonreía ampliamente, con esa expresión encantadora que me había cautivado al principio. Pero Elliot, había algo inquietante en su mirada. No era tristeza ni enojo, sino una especie de resignación, como si ya supiera que su historia no tendría un final feliz. No pude evitar preguntarme si había algo más detrás de esa muerte. ¿Qué tipo de relación tenían realmente? Todos decían que eran mejores amigos, inseparables, pero nadie hablaba de él ahora. Era como si hubiera sido borrado de la memoria colectiva. Salí de la escuela sintiéndome observada. Quizás solo eran mis nervios, pero sentía una presencia constante, como si alguien siguiera mis pasos. Intenté ignorarlo y me dirigí al lugar del accidente, un edificio en construcción que nunca se terminó. La estructura abandonada se alzaba como un monumento al olvido, desmoronándose lentamente con el paso del tiempo. Mientras caminaba por los alrededores, me di cuenta de que alguien había dejado flores secas en la entrada. No estaban frescas, pero alguien había estado allí lo suficiente como para recordarlo. Me acerqué y noté un pequeño papel doblado entre los pétalos. Lo abrí con manos temblorosas. El mensaje era breve, pero estremecedor: tú sabes lo que hiciste. El viento helado me cortó el rostro, pero no podía moverme. ¿Era un mensaje para Elliot o para él? ¿Quién lo había dejado allí y cuánto tiempo llevaba esperando a que alguien lo leyera? Sentí el impulso de salir corriendo, pero mis piernas estaban paralizadas. Era como si ese lugar maldito me hubiera atrapado en su red. Finalmente logré moverme y me alejé rápidamente. Necesitaba respuestas, y sabía exactamente a quién debía preguntarle. Recordé el perfil que me había advertido en redes sociales. No importaba si me había bloqueado, tenía que encontrar una forma de contactarlo. Esa noche, en mi habitación de hotel, creé una cuenta nueva y le envié un mensaje. No estoy segura de quién eres, pero necesito saber qué pasó con Elliot. La respuesta llegó más rápido de lo que esperaba: si estás con él, aléjate. Elliot intentó hacerlo, y mira cómo terminó.
Mis manos empezaron a temblar. ¿Intentó alejarse? ¿De él? ¿De mi novio? La pieza que faltaba en el rompecabezas empezó a encajar. Elliot no había muerto por accidente. Alguien lo había empujado, y todo apuntaba a la misma persona. Al día siguiente, decidí regresar. Había descubierto demasiado y el miedo me consumía. Pero al llegar a casa, me di cuenta de que él ya sabía que algo andaba mal. Me esperaba en la puerta, apoyado en el marco con los brazos cruzados y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. No dijo nada. Solo me miró fijamente mientras un escalofrío me recorría la columna. Sabía que había estado investigando. Sabía que me estaba acercando a la verdad. Y, lo peor de todo, sabía que ya no podía escapar. Su mirada lo decía todo. Estaba al tanto de mis sospechas, de mis preguntas, de mis búsquedas. Me paralicé al verlo en la puerta, esa sonrisa tensa y calculada clavándose en mi mente como una daga. Intenté fingir normalidad, solté un hola casual mientras pasaba a su lado, pero sentí como sus ojos seguían cada uno de mis movimientos. Era como si estuviera esperando a que me delatara, a que dijera algo que confirmara sus sospechas. Dentro de casa, todo parecía igual, pero el aire se sentía pesado, denso. Él seguía con su actuación de novio perfecto, preguntando cómo me había ido con mi amiga, si me había divertido. Cada palabra suya estaba cuidadosamente medida, como si estuviera evaluando cada respuesta mía. Mantuve la calma, sonreí y le conté un par de anécdotas inventadas, rezando para que no notara el temblor en mi voz. Esa noche, no pude dormir. Me quedé despierta, escuchando cada uno de sus pasos por el pasillo, cada sonido proveniente de la casa. Me sentía atrapada, como un animal acorralado, sin saber cómo escapar. Tenía que actuar con cuidado, él estaba atento, vigilante. Pasaron los días y su comportamiento se volvió más controlador. Me llamaba constantemente, verificaba dónde estaba, exigía saber con quién hablaba. Al principio pensé que eran celos, pero ahora comprendía que era puro miedo de que descubriera la verdad. Estaba acorralado tanto como yo, y su manera de lidiar con eso era asfixiándome. Comencé a notar pequeños cambios en mi entorno. Mi teléfono tenía llamadas perdidas de números desconocidos. Mi computadora empezó a comportarse de forma extraña, cerrando ventanas sin motivo o reiniciándose sin previo aviso. Al principio pensé que era casualidad, pero luego comprendí que él me estaba vigilando. No solo físicamente, sino también digitalmente. Me estaba espiando. Su obsesión por el control llegó al punto de revisar mis cosas sin disimulo. Un día, entré a la habitación y lo encontré con mi bolso en la mano, fingiendo buscar un encendedor. No dije nada, pero la manera en que me miró, desafiante y sin una pizca de vergüenza, me hizo entender que ya no le importaba si yo sabía o no que me estaba controlando. Él era el que mandaba, o al menos, así lo veía. Me sentía vulnerable, expuesta. Decidí borrar todo rastro de mis investigaciones, cambiar mis contraseñas y dejar de buscar información sobre Elliot, al menos hasta poder encontrar una forma segura de hacerlo. Pero era demasiado tarde. Él ya sabía que yo sabía. Una noche, mientras cenábamos, mencionó casualmente que había soñado con un viejo amigo, alguien que ya no estaba. Me miró fijamente y preguntó si yo creía en los fantasmas. Sentí un nudo en el estómago, pero fingí que no entendía la insinuación. Él sonrió, satisfecho, y cambió el tema. Fue en ese momento cuando comprendí que estaba jugando conmigo, manipulándome psicológicamente para que me quebrara. No sabía cuánto tiempo más podría soportarlo. Sentía que me estaba volviendo loca. Cada mirada suya, cada gesto amable ocultaba una amenaza. A veces me preguntaba si realmente me amó alguna vez o si todo había sido una farsa desde el principio. Pero no tenía tiempo para pensar en eso. Tenía que encontrar una salida antes de que la trampa se cerrara por completo. Una noche, mientras él dormía, me armé de valor y tomé su teléfono. Mis manos temblaban mientras intentaba desbloquearlo, pero él había cambiado el código. Lo dejé en su lugar, tratando de no hacer ruido, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Al darme vuelta, me topé con sus ojos abiertos. Me observaba en silencio, sin expresión. Solo dijo una frase que me congeló la sangre: espero que hayas encontrado lo que buscabas. No volví a tocar su teléfono. Ni a investigar. Estaba aterrorizada. Se había dado cuenta y me estaba advirtiendo. Pero había algo más en su mirada, algo que me hizo entender que ya no me veía como su novia, sino como un problema que debía solucionar. Tenía que huir. Pero, ¿cómo escapas de alguien que conoce cada movimiento tuyo,
que ha estudiado tus rutinas y te observa incluso cuando no está presente? Él no iba a dejarme ir tan fácilmente, no después de todo lo que sabía. Sentí que me faltaba el aire. La trampa estaba a punto de cerrarse, y yo estaba justo en el centro. Después de aquella noche en el edificio, supe que no había vuelta atrás. No podía enfrentarme a él sola, no después de lo que descubrí en el cuaderno de Elliot. La verdad era mucho peor de lo que imaginé. No solo había estado allí cuando Elliot cayó, sino que lo había manipulado, acosado y finalmente llevado al borde del abismo. Todo por su obsesiva necesidad de control. Al día siguiente, me armé de valor y tomé una decisión: iba a denunciarlo. Necesitaba pruebas contundentes, algo que demostrara lo que había hecho. No podía permitir que me siguiera controlando, ni a mí ni a nadie más. Tenía que detenerlo antes de que fuera demasiado tarde. Comencé revisando los archivos digitales que había logrado salvar antes de que empezara a vigilarme tan de cerca. Tenía capturas de sus mensajes posesivos, sus constantes llamadas y su control obsesivo sobre mis movimientos. Pero eso no sería suficiente. Necesitaba conectarlo con la muerte de Elliot. Fui a la comisaría con el cuaderno de Elliot en la mano. Me temblaban las piernas, pero me mantuve firme. Expliqué todo, desde el principio, cómo lo conocí, cómo poco a poco mostró su verdadero rostro y cómo descubrí la verdad sobre Elliot. Los oficiales me escucharon con atención, tomando notas y examinando el cuaderno con cuidado. Sabía que no sería fácil probarlo, pero tenía que intentarlo. La investigación se movió más rápido de lo que esperaba. Descubrieron que, efectivamente, él había estado con Elliot la noche del accidente, pero había dado un testimonio ambiguo, diciendo que no lo vio caer porque había ido al baño. Sin embargo, el cuaderno de Elliot reveló un patrón de acoso y manipulación que no había salido a la luz antes. Cuando los oficiales revisaron sus antecedentes, encontraron algo que me dejó helada. Ya había tenido problemas por comportamiento violento en el pasado, aunque logró salir impune por falta de pruebas. Pero esta vez, todo apuntaba a su culpabilidad. El día que lo arrestaron, yo observé desde la distancia. Su mirada era una mezcla de furia e incredulidad. Nunca pensó que me atrevería a enfrentarlo. Me lanzó una última mirada amenazante mientras lo subían al patrullero, pero ya no sentí miedo. Esa mirada había perdido su poder sobre mí. Declaré en el juicio, al igual que otros testigos que finalmente decidieron hablar. La verdad salió a la luz, y con ella, todos sus secretos y manipulaciones. Fue condenado no solo por el acoso a Elliot, sino también por su responsabilidad indirecta en su muerte. La justicia finalmente se hizo, aunque nada devolvería la vida de Elliot. Después de todo, me tomó tiempo sentirme libre de nuevo. La paranoia no desapareció de inmediato. A veces todavía sentía su presencia, su mirada fría acechando en las sombras, aunque sabía que estaba tras las rejas. Pero poco a poco recuperé mi vida. Volví a ver a mis amigas, a salir sin miedo, a reír sin sentirme observada. Guardé el cuaderno de Elliot en una caja, junto con mis propios recuerdos de esa relación tóxica. No quería olvidarlo, porque era una lección dolorosa pero necesaria. Tenía que recordar las señales que ignoré, las advertencias que no escuché. Pero también tenía que seguir adelante, vivir mi vida sin que su sombra me persiguiera. Al final, entendí que la verdad era mi mejor arma. No solo me liberó de él, sino también de mis propios miedos. Estaba finalmente libre.